¿Y si te dijera que tu mente es literalmente capaz de moldear tu realidad y que la ciencia ya empieza a confirmarlo? Durante siglos, maestros espirituales hablaron del poder del pensamiento, de la conciencia y de la ley de atracción. Muchos lo consideraban solo un mito místico, pero hoy, disciplinas como la neurociencia, la epigenética y la física cuántica nos están mostrando pistas sorprendentes. Quédate conmigo, porque vamos a explorar qué dice realmente la ciencia sobre la manifestación y cómo esto se conecta con el despertar espiritual. Durante siglos, la espiritualidad y la ciencia caminaron por caminos separados. La espiritualidad hablaba de conciencia, vibración y energía, mientras que la ciencia exigía pruebas visibles, números y datos. La ley de atracción se consideraba un tema esotérico, casi místico, y el despertar espiritual, algo reservado a yogis, chamanes y buscadores de lo sagrado. Pero en las últimas décadas, todo empezó a cambiar. La neurociencia descubrió la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reconfigurarse según lo que piensas, sientes y repites. La epigenética mostró que no somos esclavos de la genética. Nuestras emociones y pensamientos modifican cómo se expresan los genes. La física cuántica reveló que el simple acto de observar afecta el comportamiento de la materia. Y la psicología positiva demostró que emociones como la gratitud, la esperanza o el optimismo producen cambios medibles en la salud, la creatividad y el éxito. De pronto, lo que antes se llamaba vibración, ahora se puede observar como ondas cerebrales. Lo que antes eran campos energéticos, hoy se investigan como campos electromagnéticos del corazón y del cerebro. Y lo que los antiguos llamaban despertar espiritual, la ciencia lo describe como estados ampliados de conciencia, donde la mente se sincroniza con el cuerpo y la emoción. En realidad, no son dos mundos distintos, son dos lenguajes para explicar lo mismo. La conciencia como fuerza creativa, capaz de transformar nuestra experiencia y, en cierto modo, nuestra realidad. Desde la visión espiritual, la ley de atracción no es un invento moderno. El hermetismo ya hablaba de la ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. El hinduismo lo expresaba a través del concepto de Maya, la idea de que la realidad externa refleja la mente interna, y el budismo enseñaba que la mente crea el mundo en el que habitamos. Cuando hablamos de vibración, hablamos de que cada pensamiento y emoción emite una frecuencia, y esa frecuencia atrae experiencias similares. El despertar espiritual consiste en elevar esa frecuencia, cambiar el nivel de conciencia para percibir y crear desde otro plano. Hoy, la ciencia empieza a acercarse a estas mismas ideas. El físico cuántico Max Planck, padre de la física moderna, declaró: "Considero a la conciencia como fundamental. La materia deriva de la conciencia, no al revés". El neurólogo y premio Nobel Eric Kandel demostró que repetir experiencias mentales refuerza las conexiones sinápticas y literalmente cambia la estructura del cerebro. Y el psicólogo Carl Jung hablaba de la sincronicidad, ese principio misterioso por el cual la mente interna parece reflejarse en el mundo externo. Un ejemplo claro está en tu propio cerebro. Cuando cambias tu mentalidad de escasez a abundancia, se activa el sistema de activación reticular, un filtro neurológico que selecciona qué información entra en tu conciencia. De pronto, empiezas a ver oportunidades, personas y caminos que antes siempre estuvieron ahí, pero invisibles para ti. Eso que la espiritualidad llama cambiar de vibración, la ciencia lo entiende como activar nuevas redes neuronales y ampliar tu campo de percepción. Además, la epigenética confirma que nuestros estados internos influyen en la biología.
el biólogo Bruce Lipton mostró que emociones como el estrés o la gratitud activan genes diferentes, afectando salud, longevidad y bienestar. En paralelo, estudios de visualización mental en Harvard demostraron que un grupo de pianistas que solo imaginó practicar generó casi los mismos cambios cerebrales que quienes tocaron físicamente. La conclusión es clara. Lo que enfocas con la mente, tu cerebro lo registra como real. Y desde la psicología positiva, Martin Seligman comprobó que cultivar gratitud y propósito no solo mejora el ánimo, sino que aumenta la resiliencia y la creatividad. En otras palabras, lo que los antiguos llamaban leyes universales, hoy empieza a validarse en laboratorios y universidades con otro lenguaje. El despertar espiritual no es agregar algo nuevo a tu vida, es quitar capas de condicionamiento que te mantenían dormido. Es como limpiar un lente empañado. Lo que estaba siempre frente a ti, de pronto se vuelve claro. La neurociencia describe este proceso como una reorganización de las conexiones neuronales. Cuando meditas, reflexionas o generas un insight profundo, tu cerebro crea nuevas rutas sinápticas que antes no existían. El neurólogo Antonio Damasio mostró cómo las emociones son la base de la toma de decisiones. Al cambiar tu estado emocional, cambias literalmente la forma en que eliges y percibes el mundo. El investigador Richard Davidson, de la Universidad de Wisconsin, estudió cerebros de monjes tibetanos en meditación. Descubrió que durante estados de compasión profunda se activaban ondas gamma de alta frecuencia, asociadas con claridad mental, creatividad y una percepción expandida de la realidad. Es decir, el despertar espiritual tiene una huella medible en el cerebro. El campo emergente de la neuroteología, impulsado por científicos como Andrew Newberg, estudia qué ocurre en el cerebro durante experiencias místicas o de unidad. Sus estudios con resonancias magnéticas muestran que, en estados de oración profunda o meditación, se desactiva el área parietal, responsable de sentir la separación entre yo y el mundo. Esto coincide con lo que describen los místicos, la sensación de unidad con todo. En términos simples, el despertar espiritual es pasar de vivir en piloto automático, reaccionando a viejos programas, a crear conscientemente tu experiencia. Es alinear pensamiento, emoción y acción en coherencia, para no solo sobrevivir, sino elegir. La ciencia lo traduce como nuevas conexiones neuronales, regulación emocional y mayor plasticidad cerebral. La espiritualidad lo llama despertar de la conciencia. Ambas hablan de lo mismo: ver más, sentir más y crear de manera más consciente la vida que quieres. La ley de atracción no es desear algo y esperar que caiga del cielo. Tanto la ciencia como la espiritualidad coinciden en que se trata de alineación sostenida. El cerebro, según la neurociencia, necesita repetición para aceptar una nueva creencia como real. La espiritualidad dice lo mismo en otros términos. Necesitas sostener una vibración el tiempo suficiente para que se ancle en tu campo energético. El Instituto HeartMath en California descubrió que el corazón genera un campo electromagnético hasta 5,000 veces más fuerte que el del cerebro. Este campo se expande alrededor de tu cuerpo y es medible con instrumentos. Cuando experimentas emociones como gratitud, amor o compasión, el corazón y el cerebro entran en lo que se llama coherencia. Las ondas cardíacas y las ondas cerebrales se sincronizan. En ese estado, tu cuerpo funciona en equilibrio y tu mente emite señales más claras al entorno. El divulgador Joe Dispenza, basándose en estos estudios, lo resume en una fórmula simple: intención clara, plus emoción elevada, tronti mayor probabilidad de manifestación. La intención da la dirección.
y la emoción es el combustible que lo sostiene. Pero falta un tercer paso que tanto la ciencia como la espiritualidad remarcan: la acción. La psicología conductual enseña que sin comportamiento no hay cambio real, y el hermetismo también lo afirmaba. Todo acto de voluntad debe expresarse en el plano físico para ser completo. En otras palabras, manifestar es un trípode: pensamiento claro, emoción elevada y acción coherente. Cuando estos tres se alinean, tu mente y tu cuerpo entran en coherencia. La espiritualidad lo llama vibrar en frecuencia. La ciencia lo llama neuroplasticidad y sincronización electromagnética. Al final, ambas están describiendo lo mismo: la conciencia como fuerza creativa que no solo interpreta la realidad, sino que la moldea. La ciencia y la espiritualidad no se contradicen, se complementan. Lo que antes llamábamos vibración, hoy lo vemos como ondas cerebrales y campos electromagnéticos. Lo que los sabios antiguos llamaban despertar, la ciencia lo describe como neuroplasticidad y expansión de la conciencia. Diferentes lenguajes para la misma verdad. Tu mundo interno moldea tu mundo externo. Y si este video llegó hasta vos, no es casualidad. Tal vez necesitabas escuchar esta explicación desde un lado más terrenal, más cercano a la ciencia, para entender lo que tu espíritu ya intuía desde hace tiempo. Si este mensaje te resonó, escribe en los comentarios: estoy despertando. Así, no solo afirmás tu proceso, sino que también inspirás a otros a reconocer el suyo. Porque el despertar no está afuera, no está en fórmulas mágicas ni en secretos ocultos. El despertar sos vos.